Hola Eva, muchas gracias por aceptar la invitación a este cara a cara, que es un cara a cara mediado por las tecnologías. Sos una especialista en tecnologías de la información y la comunicación y su vínculo. En realidad sos un especialista en comunicación y educación, y a partir de ahí vas indagando también lo que acontece con las tecnologías y lo que acontece en este momento, ¿no? En este momento tan particular que estamos atravesando. Sí, mi mirada siempre es en ese cruce de comunicación y educación. Digo, miro la educación desde la comunicación, si puedo sintetizar la perspectiva, y en ese marco las tecnologías son parte de, digamos, de los procesos de comunicación desde hace ya mucho tiempo. Entonces por eso también he estado como pensando y trabajando sobre la relación de las tecnologías con la educación desde una perspectiva más comunicacional, ¿no? Claro. Bueno, en este momento, digo, me parece que hay un montón de discusiones que se venían teniendo como entre los interesados, interesadas en estos temas, que por suerte, y agradezco que hayamos tenido esos espacios de debate en distintos encuentros, en la red de comunicación y educación, digamos, con gente que trabaja más desde una perspectiva de comunicación popular, de educación popular, de comunicación alternativa, que pone, digamos, me parece que hoy nos dan un marco para reinterpretar lo que nos está pasando, que en primer lugar es un acontecimiento, ¿no? Con todas las marcas del acontecimiento, es decir, eso realmente inesperado, que rasga el tejido social, simbólico, material, y entonces, bueno, estamos en el momento de intentar comprender qué nos pasa. Entonces, desde ese lugar, las interpretaciones siempre son muy coyunturales, porque además el contexto va cambiando muchísimo. Además de la excepcionalidad, ¿no? de lo novedoso, de lo extraño, el contexto va cambiando, ¿no? Semana a semana, entonces no es fácil pensar los procesos educativos, que siempre son procesos planificados, con una lógica de tiempos, de espacios institucionales, con un orden de siglos, que se han visto completamente alterados por esta situación. Entonces, en ese marco de ese quiebre en el funcionamiento de las instituciones, de los sociales, que aparecen y emergen centralmente las tecnologías como la posibilidad de establecer estos puentes para sostener los vínculos pedagógicos, ¿no? Y en ese sentido, me parece, con todas la doble cara que tienen las tecnologías, ¿no? Me parece que es un aspecto importante que nos permitan sostener los vínculos educativos, que quizás es hoy, y es mi mirada comunicacional, lo que más importa, ¿sí? No tanto la transmisión de contenidos, seguir desarrollando las planificaciones previstas, sino restablecer los vínculos comunicacionales y reconstruir la comunidad, ¿no? Me parece que la comunidad educativa, porque esas son dos cuestiones centrales en cualquier proceso educativo que se han visto totalmente interrumpidas por el aislamiento. Sí, bueno, ese era uno de los principales puntos que yo quería hablar con vos, digamos esto, porque nos estamos cuestionando desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, ¿qué significa acompañar? ¿Qué significa acompañar en este contexto? ¿No? En la convicción de que por una serie de circunstancias que hacen a un aspecto que no es coyuntural, sino estructural, y que tiene que ver con que en la mezcla de las múltiples desigualdades que se entrelazan en nuestra región, también está la desigualdad tecnológica, ¿no? Las distintas variaciones de la desigualdad tecnológica y la desigualdad educativa. Entonces, en ese sentido, bueno, desde la facultad lo que se decidió es hacer actividades de acompañamiento, y nos cuestionamos mucho desde el claustro docente, pero también nos lo cuestionan los propios estudiantes. ¿Qué significa acompañar en este contexto? ¿Qué significa acompañar cuando mediamos tecnológicamente nuestro vínculo, ¿sí?, con los estudiantes? Sí, en primer lugar, me parece importante pensar que esto no es una modalidad de educación a distancia, ¿sí? Porque la Perfecto. educación a distancia es una modalidad pedagógica que además tiene muchas perspectivas pedagógicas, pero que implica un trabajo de producción previa, de construcción del modelo comunicacional, de que los estudiantes se predisponen para estudiar a distancia, los docentes para enseñar de un modo por lo general asincrónico,
que son todas cuestiones que en la presencialidad no están. Entonces, este momento no es no se lo puede pensar como desde el paradigma de la educación a distancia, ni tampoco del paradigma de la presencialidad. Es un híbrido, ¿no? Donde me parece que, digamos, este término del acompañamiento ha sido un buen término para ponerle nombre a esto que estamos haciendo. Yo, digamos, lo pienso más como un proceso de aprendizaje, o sea, creo que los profes estamos aprendiendo a cómo enseñar por estos medios, y los estudiantes también están reaprendiendo cómo estudiar por estos dispositivos. Entonces, en ese sentido, yo lo veo más como un proceso de aprendizaje, donde nos vamos acompañando estudiantes y docentes, porque tampoco es que los docentes tengamos tan claro cómo acompañar. Creo que es un momento de muchísima inventiva y creatividad social, y eso no hay que perderlo, ¿sí? Si bien en algunas instancias institucionales sería más necesario que haya algunos lineamientos para ordenar el trabajo de los docentes, para decir, bueno, por este lado no vayamos, vayamos por este, no llenemos de actividades, no evaluemos de esta forma. Si vamos a usar un método sincrónico, como una videoconferencia que tanto reclaman los estudiantes, tengamos cuidado que hay mucha gente que no tiene conectividad. Ese tipo de cuestiones que ordena la tarea y hace que no haya tanto esfuerzo muchas veces en vano, que termine en fracaso. Entonces creo, insisto, que el problema es pensarlo individualmente. ¿Sí? La solución no es individual, de ninguna manera, no es yo sola en mi casa a ver que si puedo grabar un video de YouTube y darle una clase a mis estudiantes, sino que hay que justamente reconstruir los espacios más de comunidad y poder definir grupalmente. Estas tecnologías, por ejemplo, este medio que estamos usando, con todas las dificultades, permite reuniones grupales de no mucha gente, ¿sí? Para que no sea un desorden, pero permite reuniones grupales para reordenar la tarea. Entonces yo creo que a nivel de, digamos, quienes gestionan las instituciones educativas y todos los cuadros que siguen y de los docentes, hay que buscar estos espacios de encuentro, ¿sí? De intercambio de experiencias, de toma de decisiones compartidas, porque si no los estudiantes luego tienen fragmentado todo, cada maestro, cada profesor arma su propuesta de enseñanza de una forma distinta. Los estudiantes tienen que entender la lógica de cada uno. Entonces eso sí me parece que es un error sobre el que se puede empezar a volver, tratar como de unificar criterios, moderar las exigencias, las entregas. Los estudiantes universitarios no cursan una sola materia, cursan muchas por lo general. Entonces podernos poner de acuerdo los docentes que estamos a cargo del mismo año, a ver qué estamos dando, compartiendo experiencias, yo utilicé esto, me sirvió, es decir, reconstruir, por más que es un momento de mucho trabajo y agregar reuniones es como un exceso, pero creo que alivia el trabajo. Mi experiencia estas últimas 2 semanas después del primer shock, de tratar de que cada docente tenga su aula, es empezar a encontrar estos espacios de encuentro y de intercambio, ¿sí? Es decir, reconstruir la comunidad. Y también el poder empezar a escuchar y a elaborar herramientas para escuchar qué le pasa a los estudiantes, cómo están viviendo esta experiencia, que muchas veces es una experiencia de mucha ansiedad, de mucha soledad, de mucha incertidumbre. Entonces también reconstruir la comunidad con los estudiantes, ¿no? A través de distintas formas, vínculos, foros, estos espacios de encuentro, y favorecer también la reconstrucción del vínculo entre pares, entre estudiantes. Sí, ahí me parece que es fundamental también pensar la tarea grupal, ¿no? Y pensar desde la comunicación cómo encontrarnos y demás. Y por otra parte, y retomando, bueno, algo de las 2 intervenciones anteriores tuyas, una es esta doble cara de las tecnologías, ¿no? Que a veces pensamos en esa situación de aislamiento, pero que también tenemos que mirar cómo posibilita el vínculo, ¿no? Esa doble cara de la tecnología en este contexto específico. Sí, allí, digamos, quienes trabajamos en estas cuestiones de tecnología educativa, cuando nos juntamos entre nosotros decimos, ¿vieron que teníamos razón? ¿Por qué? Porque ahora se ponen, digamos, las tecnologías en la educación, ponen en evidencia el modelo pedagógico también, ¿sí? Porque lo ponen en crisis, porque vos podés tener un aula presencial donde el docente habla durante 2 horas y media, ¿sí? Y eso se entiende como una clase, una buena clase.
Pero eso trasladado a la virtualidad es imposible, es insostenible una clase de 2 horas de un docente transmitiendo por las mismas condiciones en las que estamos habitando, es el hogar, vienen los niños, tocan el timbre, se me quema la comida, cosas que, digamos, hacen que valoremos en primer lugar lo que implica el aula, ¿no? El aula presencial, ese espacio-tiempo segregado, como dicen algunos autores, del resto de la vida, que permite que solo nos dediquemos a estudiar. Me parece que en eso hoy emerge el valor de ese espacio de encuentro y de socialización. Pero bueno, no lo tenemos, hay que reconstruir esas circunstancias del aula. Por eso también es importante, me parece, construir espacios virtuales, pero que funcionen como aula, donde haya reglas, es decir, puedo hacer clases por Zoom, clases por Meet, pero tiene que haber un espacio virtual contenedor de todos esos intercambios, un aula virtual, un espacio, el espacio que cada facultad considere, pero no vamos a sustituir la ausencia de presencialidad por clases online sincrónicas en el tiempo, en los mismos tiempos que la presencialidad, ¿no? Me parece que hay que explorar formas nuevas pedagógicas, ¿sí? La virtualidad pone en evidencia modos de enseñar que a veces, digamos, la presencialidad, bueno, se sostienen por inercia, pero que acá no se hacen sostenibles, porque los alumnos se van, se desconectan, no pueden seguir la clase. Entonces, es momento de explorar estrategias, otras estrategias de enseñanza. Trabajar de manera sincrónica es difícil, implica otros tiempos, es decir, que los estudiantes entren al aula cuando no estamos nosotros, implica una transformación profunda en las formas de enseñanza. Pero digo, en este momento hay que animarse a explorarlas, ¿no? Explorar esas otras potencialidades que tienen las tecnologías y también encontrar los límites, ¿no? Los límites que tienen que ver con, es decir, las tecnologías ponen en evidencia los modelos pedagógicos, pero también las desigualdades sociales. Me parece Sí, que las yo ponen quería mucho como más volver sobre esto, digo, en el evidencia. aula, digo, la escuela, lo escolar, el aula, en el caso de la Argentina, con nuestra vasta experiencia en la educación pública, habla de Sí, un espacio compartido y todo lo que eso exacto. significa en términos de resguardo, ¿no? Un Un espacio espacio público igualador. compartido, pero al mismo tiempo es un espacio heterogéneo. Y me parece que otro punto, que es un punto que vos también has problematizado en algún momento, tiene que ver con aquellas condiciones materiales estructurales que en realidad la variación tecnológica lo único que hace es reafirmar que quienes más se van a ver perjudicados son aquellas que ya estaban perjudicadas, digamos, porque ya estaban Exacto, desigualados en sus condiciones de vida. Y eso también nos lleva exacto. un poco a pensar en las políticas que van vinculando, que van entretejiendo el tema de la accesibilidad y el tema de los usos de las tecnologías junto con la educación. Y un poco ponernos Exacto. nostálgicos en relación con lo que fue en algún momento un programa sobre el que vos también has trabajado mucho, que es el programa Conectar Igualdad. Y cómo hoy estamos viendo en qué medida retrajo derechos la finalización del programa Conectar Igualdad en noviembre de 2018 por parte del gobierno de la Alianza Cambiemos. Sí, digamos, esto nos hace reflexionar, digamos, que el vínculo educativo no es solo un vínculo didáctico, ¿no? De creatividad del docente, de cómo transmitir o enseñar determinados conocimientos. Eso es importante, es necesario explorar las tecnologías, pero también es un vínculo atravesado por condiciones comunicacionales, como dijimos también. Por eso es importante reconstruir el vínculo comunicacional, ¿no? De las formas que podamos, ¿no? Con nuestros estudiantes. Pero también es un vínculo que se da en condiciones materiales y tecnológicas, ¿no? Que no podemos desconocer, que hoy se hacen evidentes. O sea, nosotros tenemos estudiantes que viven en localidades, qué sé yo, en las sierras, donde tienen conectividad en la plaza del pueblo a determinada hora del día y su único dispositivo es su teléfono. Entonces, en esas condiciones intentan cursar carreras universitarias. Eso no se puede desconocer. El programa Conectar Igualdad, ¿sí? Fue un programa que no fue solo educativo, fue socioeducativo, ¿no? Y hoy, el poder tener acceso a las tecnologías, a una computadora, ¿sí? Para estudiar, quizás el teléfono sirve para otras cosas, pero para poder escribir, producir un texto, armar collage, manipular la discursividad, la computadora es central. Y la conectividad son condiciones centrales, ¿no? Para poder acceder al derecho a la educación. Entonces las políticas educativas también tienen que
aportar en ese sentido y dirigirse a ese sentido. El Conectar Igualdad tuvo esa doble pata, que yo siempre la celebré, que muchas veces se lo miraba solo como un proyecto pedagógico, entonces, bueno, los maestros no manejan toda esa problemática, pero fue un proyecto que amplió derechos, porque quien no tiene acceso a esto, que estamos nosotras en este momento, no tiene acceso a la educación hoy. Entonces digamos, un imperativo que también las políticas educativas vayan por lo menos a compensar, a acompañar esa situación material, que es central, digo. No se va a resolver de la misma manera con un cuadernillo escrito, o digamos, porque hasta que llega a decir toda la dificultad que tiene, si esa gente pudiera tener conectividad, ¿no? Entonces me parece que eso es sí también un imperativo de este momento, y que la distancia pone en evidencia junto con un montón de otras desigualdades que esos mismos estudiantes tienen, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como para ir finalizando, yo te pregunto, ¿cómo crees que vamos a salir de esta crisis en términos de comunicación-educación? ¿Sí? O sea, ¿cómo crees, si tenés una perspectiva, digo, hemos hablado ya del presente y del pasado, digamos, y cómo vos imaginás ese futuro? Muy próximo, espero. Sí, sí, yo creo que es un momento bisagra sobre que no hay ni que tener una expectativa exacerbada, ni tampoco ser pesimista en absoluto, sino ser cautos. Yo creo que los procesos de mediatización de la educación se van a acelerar, en la medida en que ya los docentes se han apropiado de un montón de herramientas, de tecnologías, y todo eso que costaba ya va a entrar en los espacios educativos de distinta manera, pero va a entrar. Yo creo que ahí sí hay que trabajar y tener muy claro qué queremos de la educación. Si vamos a favorecer procesos de privatización, que muchas veces pueden estar encubiertos a través de una plataforma que parece que nos ofrece todo, pero es una plataforma privada donde toda la producción de conocimiento queda allí, ¿sí? Ese tipo de cuestiones me parece que van a ser centrales que las podamos ver y disputar. ¿Sí? Disputar el modelo pedagógico que piensa que se puede enseñar sin docentes, que cualquiera puede acceder de cualquier modo y se puede estar estudiando todo el tiempo, es decir, la idea de conocimiento continuo, ubicuo. No es así. Si uno está en su casa, hay momentos, hay tiempos. Digo, creo que todas estas malestares, todas estas tensiones que estamos viviendo, angustias, hay que poderlas pensar, y creo que revalorizar el espacio de presencial, pero enriquecido. Yo creo que hasta hace un tiempo los espacios educativos muchas veces excluían a las tecnologías, ¿no? Porque tienen lógicas distintas, porque hoy un profesor me decía, bueno, yo doy una clase por alguna de estas plataformas, pero no sé qué pasa con mi clase después, qué hacen con eso, se hace público, dónde va, quién lo usa. Bueno, son todas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Porque las tecnologías tienen esa doble pata, digo yo siempre, ¿no? De lo privado y lo público, de lo colaborativo y de la apropiación individual. Entonces creo que va a ser un momento de mucho debate, donde sí es importante sentar posiciones que vayan claras hacia la defensa del derecho a la comunicación, la defensa de la educación pública, la construcción colaborativa del conocimiento, es decir, todas esas cuestiones que me parece que son guías que no hay que perder en estos momentos, digamos, cuando hay argumentos que las ponen en crisis, ¿no? Creo que es un buen momento este que estamos viviendo para valorizar los encuentros, la presencialidad, el vínculo, aunque sea presencialidad a distancia, pero el vínculo personal, el rol del docente, no solamente como un mediador, un instrumento que acerca al estudiante al contenido, sino como aquel que hace ese trabajo central de andamiaje, la construcción en grupo, que nadie aprende solo, nadie estudia solo. Digo, creo que son líneas que va a haber que reforzar quienes creemos en esta perspectiva educativa, ¿no? Porque si no, también la mirada tecnoutópica se puede querer adueñar de estos procesos. Bueno, muchas gracias entonces por tu Bien. presencia, por Gracias a estar ustedes. acompañándonos, ¿sí? Desde Al revés, Córdoba y porque desde el instituto en el que trabajás y la facultad en la que trabajás, hasta Jujuy, donde también estamos pensando en estas cosas. Gracias por ayudarnos a pensar, y seguimos en contacto para seguir pensando el futuro, ¿no? Seguir pensando también qué nos dejó
este tiempo de aislamiento preventivo, que no es tan aislamiento porque también estamos pudiendo conectar, Le ¿no? buscamos la vuelta. Sí, Le yo buscamos. agradezco también, porque para mí también es un momento central de poder conversar con colegas, intercambiar ideas, experiencias. Nadie tiene muy claro tampoco hacia dónde ir. Vamos trabajando muchas veces en ese mapa oscuro, ¿no? Que decía Martín Barbero. Pero bueno, en ese sentido son buenos siempre los acompañamientos. Así que agradezco muchísimo este espacio. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias.